¿A quién no le gustaría conocer todos los secretos de la palabra de Dios? Hoy te decimos cómo descubrirlos. Bienvenidos a Todo para la Gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Hola, Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor que estás nuevamente conectado con nosotros. Te habla Javier Tillero. Y sí, hoy queremos comentarte dónde puedes encontrar el secreto de la palabra de Dios. Porque nuestro Dios nos habla a través de diferentes hombres en la Biblia sobre la importancia de estudiar y meditar su palabra. Nuestro Señor Jesús dijo en Lucas 11:28, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En Juan 8:31-32, nuestro Señor Jesucristo dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. El rey David dejó plasmado en el Salmo 18, versículo 30, dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en él se refugian. El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2 versículo 2 dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Santiago en el capítulo 1 versículo 21 dice, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. El apóstol Pablo le da unos consejos a Timoteo y le dice, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. En su segunda carta le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. En la carta de los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces vemos que estos hombres en la Biblia y en especial nuestro Señor Jesucristo nos están motivando a que vayamos a la palabra de nuestro Dios a descubrir el secreto, a descubrir el tesoro, a descubrir eso que está guardado allí. La palabra del Señor nos narra la historia de un sacerdote llamado Esdras, que no solo era un sacerdote, sino que era un escriba erudito de la ley del cielo. Lo que más sobresale de Esdras es su condición de escriba erudito de la ley de Dios. Quizás Esdras, después de la reconstrucción del templo, fue quien escribió el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia. Y de ese salmo quiero hablarte hoy. Si quieres conocer el secreto de la palabra de Dios, debes leer el Salmo 119. Tiene una estructura muy diferente a las demás. A excepción de los versículos 84, 90, 91, 121, 122, 132 y 137, todos los demás versículos mencionan la palabra de Dios de diferentes formas, como la ley de Dios, como la ley del Señor, estatutos, preceptos, decretos, mandamientos, justos juicios, tu palabra, dichos, ley, entre otras. Cada estrofa comienza con las letras del alfabeto hebreo y rima en cada versículo para ser memorizado. ¿Por qué? Porque la gente no tenía copia de las Escrituras así como la tenemos tú y yo. Así que ellos memorizaban y transmitían de forma oral la ley del Señor. Y esta repetición era muy común en la cultura hebrea. Este salmo encierra 70 peticiones y todas hacen referencia a entender la palabra, a vivir la palabra, a apreciar la palabra, a compartir la palabra, a alabar a Dios por su palabra, a leer la palabra. Hace referencia unas 172 veces a la palabra de Dios. Habla sobre meditar en ella 9 veces. Pide aproximadamente unas 20 veces que seamos instruidos o enseñados por ella. Hace alabanza unas 77 veces. El Salmo 119 no es un salmo para deleitarnos en su poesía. Es un salmo proactivo, es un salmo que nos invita a tomar acción, es un salmo que nos invita a hacer. No solo quedarnos con lo que estamos escuchando o lo que estamos leyendo, sino que tomemos acciones en lo que refiere a estudiar y meditar la palabra de Dios.
Santiago en el capítulo 1, en el versículo 22, dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. ¿Cuáles son los secretos que encierra el Salmo 119? Bueno, son grandes enseñanzas que debemos atesorar en nuestros corazones, como las bendiciones de nosotros leer la palabra de Dios. También nos enseñará sobre la santidad personal por medio de la palabra. Nos anima a que tengamos hambre y deseo por la palabra de Dios, a adquirir instrucción de ella y sobre todo recibir entendimiento de la ley de nuestro Dios. El Salmo 119 nos anima a confiar en la palabra de Dios, que en ella vamos a encontrar una fuente de consuelo y nos va a dar satisfacción entenderla, porque vamos a aprender los juicios de Dios, vamos a entender sobre la justicia de Dios y vamos a ver que todos los mandamientos del Señor son buenos, porque esta palabra es eterna. Y cuando estudiamos el Salmo 119, vamos a terminar amando la ley del Señor, porque esta palabra es como lámpara y luz a nuestro camino. Es refugio y escudo para los que confían en Dios. Por eso el Salmo 119 nos insiste en obedecer la palabra de Dios y nos expone todos los secretos de su palabra. Porque la palabra de Dios es pura, porque la palabra de Dios es una fuente de fortaleza, porque la palabra de Dios es una fuente de liberación, porque gran paz tienen los que aman la ley de Dios. Porque para los que entienden la enseñanza del Salmo 119, la palabra de Dios es un deleite. Y queremos invitarte a que vayas con nosotros cada semana analizando cada estrofa de este hermoso salmo. Y que sea el Señor abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, mostrándonos la verdad de su palabra. Y esta verdad nos haga libre. Dios te bendiga.